Bueno, hoy Javier Milei va a estar en Chaco para acompañar a un pastor evangélico que va a inaugurar un espacio para 15.000 personas. Bueno, el pastor es Jorge Ledesma, que es una persona muy conocida, pero además, porque por ejemplo en pandemia convocaba a hacer actividades cuando estaba prohibido, tiene una denuncia por eso, de hecho Capitanich lo denunció en su momento, pero además no solamente tiene denuncias en ese sentido, sino que hace algunos años, en 2021, el Superior Tribunal de Justicia confirmó una sentencia contra la iglesia evangélica que él encabeza, que es la Unión de Asambleas de Dios, porque había sido denunciado un guía espiritual de esa congregación por abuso sexual. Un niño de 10 años, el abusador había sido condenado a 10 años, apelaron desde la iglesia, finalmente la sentencia quedó firme y tuvieron que pagar 3 millones de pesos a la familia del niño abusado. ¿Y quién lidera esta organización? Bueno, el señor Jorge Ledesma, que estará hoy con Javier Milei encabezando este acto en Chaco. Antecedentes del personaje que hoy estará junto al presidente, que va a inaugurar un templo de ¿cuántas personas? ¿Para cuántas personas? Para 15.000 personas. Viene a cuento lo que estamos conversando sobre este sistema de poder y fe. Exactamente. ¿No? Que están imbrincados con este personaje que llegó a las puertas de tu casa. Fabi, sí, esta semana nos encontramos muchos ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires con este libro que llegó en un sobre violeta. Ajá. No, yo de repente lo agarré, lo abrí, dije, ¿qué pasa? Lo empecé a leer y cuando caminaba por la calle veía que todas las calles de la ciudad tenían un sobre violeta. El color es el mensaje, diría McLuhan. El color es el mensaje cambiado, se llama el libro. El autor es Tom Cantor, es un empresario millonario de Estados Unidos, de San Diego, presidente de un laboratorio, de Scantibodies Laboratory, una firma biotecnológica con la que se hizo millonario, pero después esa plata la aplicó a su tarea de fe, que es evangelizar. Él viene de una familia judía, renunció al judaísmo y lo que dijo fue, me tengo que encontrar con Jesús, para eso inició su camino de evangelización, y este libro es un poco su relato personal. En ese camino, exactamente, su relato biográfico, y lo que presenta en este, digamos, como predicador evangélico, es un camino de salvación, de purificación del alma, porque él relata haber tenido una adolescencia, una juventud un poco, digamos, problemática, y a partir de eso habla de su experiencia personal, pero atrás de este relato se esconde un mensaje misógino de disciplinamiento sexual, de culpa y de control, vendiendo esto de la purificación de la salvación a través de la fe como una suerte de autoayuda religiosa para limpiarse de los pecados. Este señor, además, que me parece que es lo más grave de todos, no habla de una experiencia personal solamente, sino que utiliza a su esposa como hilo narrativo. ¿Qué cosa de su esposa? La violación de su esposa. ¿Por qué? Porque él cuando conoció... Exactamente, él cuando la conoció se enamora, porque él estaba buscando una mujer para purificarse, para casarse, y cuando se enamora de Cheryl, su mujer, ella le cuenta que había sido violada. Entonces él entra en una confusión, como dice, lo siento como, ahora de repente está impura, está atravesada por el mal, de hecho la describe como un florero bello pero roto en ese momento. Les voy a leer algunos párrafos porque es realmente grave lo que está quedando en las casas, digamos, de muchos argentinos. Porque además no es solamente en la ciudad de Buenos Aires. Dice, Cheryl, ella ya no estaba íntegra, se había contaminado y estaba dañada. Cualquier esperanza mía de sanidad y recuperación a través de ella se destruyó cuando fue violada y perdió su inocencia. Es decir, lee la violación de la mujer como una pérdida de integridad para él mismo en su camino por la salvación. Cheryl era como un florero hermoso ahora destrozado. Claro, él empieza a pensar que ella no era la salvación que él pensaba, pero que tenía que iniciar el camino de la salvación a través de esto que vivió su esposa. Pero también habla justamente de cómo se va construyendo también la cultura de la violación, ¿no? Porque se para en el lugar de que ella es un objeto por el cual él tenía que limpiarse. Bueno, en un momento también se pregunta por el perdón al violador. Dice, si Dios me perdonó a mí en mis pecados, ¿cómo no perdonarlo al violador? Y otra de las cosas... Él habla de sus pecados, habla de pecados... Él no cuenta, él habla de, por ejemplo, a situaciones a la sexuales. sexualidad, del sexo prematrimonial. O sea, todo el argumento de purificación, tiene que ver con lo sexual, gira en torno a lo sexual. En torno a lo muy sexual. Interesante porque no es casual que el lenguaje de Milei, de las derechas en general, tengan tanta terminología de la sodomía sexual. Exactamente. ¿No? Bueno, la figura del mandril proviene de ahí. ¿Qué es el mandril? Es dentro del universo de los simios, el que tiene el culo rojo. Sí.
¿no? Claro. Lo dice explícitamente, habla de vaselina. Sí. Bueno, y otra cosa que me parece muy grave también es que en un momento habla de mantener el silencio en relación a la violación, no denunciarlo para poder dar en adopción al bebé, que las instituciones y la sociedad no se entere que ella había sido violada para poder solucionar la situación. Y por último, lo que te decía antes, que me parece también muy grave, es que él dice que enfrentaba un dilema que era, bueno, la cuestión del perdón, ¿no? Dice, había un problema que todavía me atormentaba, si Dios me había perdonado, podría seguir cargando rencor contra el hombre que violó a Cheryl. Bueno, entre otras cosas, termina perdonando al violador, pero Cheryl es una mujer... La parte de la redención. Claro, pero Cheryl sigue siendo una mujer impura y un florero roto que no le permitió la salvación. Ahora, el mensaje que vos percibís que se emite en esta biografía, en términos de evangelización, es entonces asociar la sexualidad a lo puro o lo impuro, depende de cómo se reproduzca la vida sexual de una persona. O sea, si una persona, por ejemplo, tiene una vida sexual determinada, es una persona pura, y si no es una persona impura. Sí, y además no... Más allá de su propia voluntad incluso. Sí, y por otro lado, no analizar el deseo como, digamos, una expresión humana genuina. No está considerado, digamos. No. Digo, ni el deseo ni la sexualidad. El deseo del violador, porque el violador resulta perdonado. Claro, se niega el deseo, se niega el cuerpo, se niega la sexualidad, se niegan los vínculos sexoafectivos saludables como forma, digamos, también de una etapa vital. Y desde esa manera se habla digamos, del orden divino, de la salvación, un modelo de subjetividad basado en la culpa, en la obediencia, en el disciplinamiento. ¿Sabes que hay etapas en la historia argentina? Hubo una denominada la restauración conservadora, ¿no? Sí. Que también tiene vasos comunicantes con este presente, donde yo creo que hay una restauración conservadora o neoconservadora que involucra parámetros morales. Totalmente. ¿No? De otros tiempos. Y esos parámetros morales utilizados como elementos de disciplinamiento político, de doctrina política. Lo exótico de este tiempo es que se hace en nombre del liberalismo. Totalmente. Claro. Porque se supone que el liberalismo vino a combatir eso. Nace como una reacción. Sí, como una reacción política, de hecho. Eso es lo más... Para mí, en términos de derechos. Desde el punto de vista doctrinario, es que hoy una persona que se presenta como liberal libertaria, es decir, un anarquismo del liberalismo, una especie de liberalismo anárquico, extremo, termina siendo conservador. Va a estar hoy inaugurando un templo de una religión, en general, las iglesias evangélicas son distintas entre sí, tienen diferencias, pero el rasgo común es, ocurre con otras iglesias también, con la Iglesia Católica, determinados parámetros morales conservadores. Exacto. Digamos, ¿no? Esto se vio mucho con el tema de la interrupción voluntaria de embarazo. Sí, lo que pasa es que hay que pensarlo en términos del quiebre social. El quiebre del lazo social encaja como pieza del ego con las teorías evangélicas de la salvación individual, de la cuestión de uno mismo. Conectan las dos Totalmente. cosas. O sea, la salvación no es colectiva, me salvo yo solo. La salvación individual es lo que conecta el verso del liberalismo libertario, digamos. Sí. Claramente es un verso desde el punto de vista ético-moral, por ponerlo en esos términos. Pero conecta por el lado de la salvación individual. Sí. Fabi Solano, nuestra especialista en humanos, tomando la parte por el... Tírenlo, chicos. Si lo llevo a la casa, para el asadito va bárbaro. Gracias, Fabi Solano.